¿Qué es el test Two-Way-ANOVA y cómo lo aplicamos en cosas que no tienen que ver mucho con la bioestadística? Pues bien, para entenderlo, retomemos el ejemplo que usamos para la One-Way-ANOVA. Lo último que hicimos fue comparar el tamaño de los sables láser utilizando cristales Skyverse de diferentes planetas como Exegol, Christophis, Ilum, Jedha y Lothal. Para compararlos, usamos el test One-Way-ANOVA y determinamos que sí, que el efecto de los planetas influía en el tamaño del láser. Además, utilizando los tests post-hoc, vimos que los cristales de Exegol producían los láseres con tamaños más grandes. Genial, hasta aquí todo bien. Pero de esto surgió una nueva duda, que era si ser Sith o Jedi influía también en el tamaño del láser. Como hemos ido viendo a lo largo de las películas, series, libros y TVOs, tanto los Sith como los Jedi tienen una fuerza parecida. Así hemos visto los Sith cargarse a otros Sith, Jedi y niños, y Jedi triunfar sobre Sith, robots y otros bichos. Así que la duda es legítima. ¿Influye tanto el orden como el planeta de origen de los cristales en el tamaño del láser? Para ello vamos a ver qué variables tenemos primero. Por una parte tenemos la variable planeta con los mismos que usamos para el ejemplo anterior, Exegol, Christophis, Lothal, Jedha e Ilum. Por otra parte tenemos la variable orden de dos niveles, con el nivel Jedi y el nivel Sith. Genial, pues como ya tenemos la hipótesis y las variables, ahora toca diseñar el experimento. Como estamos trabajando con esta variable dicotómica de Jedi o Sith, no podemos utilizar uno solo, así que tenemos que utilizar varios. Y entre todos estos caballeros, cada uno de ellos va a probar 30 cristales de cada uno de los planetas y mediremos el tamaño del láser. Teniendo en cuenta todo esto, acabaremos con 300 medidas de láser dividida en 5 planetas y 2 órdenes. Estupendo, primero toca mirar la distribución de los datos. Para ello, como la última vez vimos un violin plot, hoy lo que vamos a representar es un box plot. ¿Y qué es esto? Pues bien, aquí podemos ver el box plot para dos planetas y para cada una de las órdenes. Una caja para los valores de Jedi de Lothal en azul y otra de los Sith en rojo, y para los tamaños de Exegol lo mismo. Una caja azul de Jedi y una roja de Sith. Estas cajas además nos dan un poquillo más de información. Por ejemplo, solemos ver una raya dentro de las cajas representando la mediana. Ojo, mediana, no media. La mediana representa el valor que separa la mitad de los datos, es decir, el 50% de los datos estará arriba y el 50% estará abajo. Genial, ahora el tamaño de la caja lo que nos dice es el rango intercuartil que va desde el 25% hasta el 75% de los datos. O sea, la caja tiene la mitad de los datos. Luego vemos unas líneas verticales que se conocen como bigotes. Estos bigotes llegan hasta el último valor que está dentro de 1,5 veces el rango intercuartílico. Más allá de eso, se consideran outliers. Estos son los valores que se van un poquillo, pero tampoco tanto. Y finalmente vemos que fuera de la caja y alejado de los bigotes hay a veces algunos puntos que son los outliers, es decir, los puntos que se alejan mucho de nuestros datos y con los que hay que tener un poquillo de cuidado. Así que una vez visto qué es el boxplot, vamos a plotar nuestros datos y voilà. Vemos por lo general que los Sith tienen los láseres más grandes que los Jedi en casi todos los planetas, pero estas diferencias son significativas. Y es más, ¿qué pasa con Ilum? En este planeta los cristales de los Jedi son más grandes. Algo pasa aquí, vamos a investigar un poquillo más. Primero de todo tenemos que decidir qué test usamos. Vale, tenemos dos variables, planetas, con 5 niveles y orden con 2 niveles. Conocemos los tests de t-test y Mann-Whitney, que nos servirían solamente para una variable y solo 2 niveles, así que este no. Luego conocemos el One-Way-ANOVA, que es para una variable de más de 2 niveles. Vale, este tampoco cuaja. Ahora bien, tenemos el test Two-Way-ANOVA, que nos sirve para dos variables de más de 2 niveles. Vale, este parece el adecuado. Vamos a ver qué cambia en el Two-Way-ANOVA respecto a la One-Way-ANOVA. El One-Way-ANOVA necesitaba un factor. Suponía que el tamaño era proporcional al factor planeta y el test nos devolvía un estadístico F planeta, con el cual encontrábamos un p-value para estos planetas. Con esto podíamos resolver la pregunta si hay diferencia en el tamaño de los láseres según el planeta de origen del cristal. ¿Qué pasa con la Two-Way-ANOVA? Pues bien, ahora tenemos dos factores que son planeta y orden. Ahora en el modelo suponemos que el tamaño es proporcional a la interacción de los dos factores y esto acaba dándonos tres estadísticos: el F para el factor 1, planeta, el F para el factor 2 o orden y el F para la interacción planeta-orden. De aquí sacamos tres p-values, uno para cada F. Finalmente podemos resolver las preguntas de si hay diferencia entre los planetas, entre orden y si además hay interacción entre ellos. Si hay una interacción o no, puede cambiar totalmente la interpretación de los resultados. Solo por curiosidad y también para rizar el rizo, podemos ver que también hay Three-Way-ANOVA y N-Way-ANOVA. En el caso del Three-Way-ANOVA tendremos tres factores, así que tres estadísticos F para factores y tres para interacción 2 a 2 y uno para interacción triple. Nos vamos a quedar con el Two-Way-ANOVA de momento. Vale, igual que hicimos con el One-Way-ANOVA, vamos a revisar los supuestos para usar este test. Primero, ¿son los datos independientes? O sea, ¿influye en algo en el tamaño de un láser Sith de un planeta, en el tamaño del láser del Jit de otro planeta? Pues no, así que independientes. Segundo, ¿los residuos siguen una distribución normal? De nuevo, lo que vamos a evaluar es si los residuos siguen una distribución normal, no los datos en sí. ¿Qué son los residuos? Pues bien, en el modelo de la One-Way-ANOVA vimos que el tamaño es igual a la media global más el efecto del grupo más el error del residuo. En el caso de la Two-Way-ANOVA, el tamaño será igual a la media global más el factor 1 más el factor 2 más la interacción de ambos factores más el residuo. Estos residuos son los que tienen que seguir una distribución normal. Hay varias formas de evaluar la normalidad de los residuos, como visualmente usando el QQ-plot, que se basa en ordenar los valores de los residuos de pequeño a más grande y ver cómo se ajusta a su cuantil. O sea que si el QQ-plot ves algo parecido a una diagonal ya está bien, pero si serpentea o hace algo raro, esto significaría que puede que no siga una distribución normal. Si no, otra manera de evaluar la normalidad es utilizando el test de Shapiro-Wilk, que ya hemos visto 1.000.000 de veces. Este test nos decía que si el p-value es superior a 0,05 la distribución es normal y si es más chiquitina entonces no es normal. En nuestro caso tenemos 0,86, así que nuestros residuos siguen una distribución normal. Genial. Ahora el siguiente criterio, el de la homogeneidad de varianza, es decir, más o menos si los errores en cada grupo
son comparables. Para ello podemos hacerlo, por ejemplo, a ojo con el boxplot. Si hay algunos boxplots perfectos y otros que tienen muchísimos outliers, puede que haya un problema en la variabilidad de los datos. Pero hay otros métodos más precisos como el test de Leven o el de Brown-Forsyth. Leven usa las medias y Brown-Forsyth las medianas. Como en el otro ejemplo usamos Leven, vamos a usarlo aquí también. Vale, ¿cómo hacemos Leven? Pues para hacer este test lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestros datos y sacar las desviaciones absolutas. Por ejemplo, en este, para el planeta 5, cada punto rojo se restará a la media de los puntos rojos de P5. Y esto será en valor absoluto para que todos los resultados sean positivos. Así terminaremos con un gráfico con 10 grupos, 2 órdenes por 5 planetas. Y estos los trabajaremos con una one-way ANOVA. Primero sacamos la suma de cuadrados entre grupos sumando para cada grupo la resta de la media de cada grupo a la media global al cuadrado y multiplicándolo por n del grupo. Después le toca el turno a la suma de cuadrados intramuestra, es decir, la suma de cuadrados para la suma de todos los puntos del grupo menos la media del grupo al cuadrado. Una vez tenemos la suma de cuadrados, lo dividimos por sus grados de libertad para obtener la mean square. Para la mean square intragrupo, esta será la suma de cuadrados dividido por 300 observaciones menos 10 grupos, así que 290 grados de libertad. Para la mean square entre grupos, esta será la suma de cuadrados dividido por 10 menos 1, es decir, 9 grados de libertad. Ahora solo queda dividir la mean square entre grupos y la intragrupos y observamos que el valor f es de 0,89. Vale, ya casi estamos. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el p-value de la distribución f con 9 grados de libertad en el numerador y 290 en el denominador. Primero vemos dónde caería más o menos el p-value de 0,05 y vemos que cae en una f de 1,91. Así que si ponemos nuestra f de 0,89 en el gráfico, obtenemos un p-value de 0,54. Esto significa que la diferencia entre varianzas no es significativa y por lo tanto las varianzas son similares y se cumple este supuesto. Bien, finalmente se recomienda que las muestras estén más o menos balanceadas, es decir, que haya un número similar de muestras en cada grupo. Pero bueno, se cumplen todos los supuestos, así que vamos al lío. Vale, comencemos por la ANOVA. Primero recordemos cómo eran nuestros datos. Estupendo. Recordemos que la two-way ANOVA nos va a sacar 3 Fs, una para cada factor y otra para la interacción y lo mismo para los p-values. Es importante tener en cuenta esto para entender los cálculos. Estos cálculos serán muy similares a los que vimos con la one-way ANOVA, pero colapsando por factores. Por ejemplo, el factor planeta, lo que haremos será colapsar el factor orden. Así que acabaremos trabajando con 5 grupos, uno para cada planeta, mezclando tanto los Sith como los Jedi. De aquí sacaremos la mean square. La mean square entre grupos tendrá 4 grados de libertad, ya que estamos comparando 5 grupos, o sea 5 menos 1, y la de intragrupos lo mismo, 290 grados de libertad. Para el factor orden colapsaremos los planetas, así que trabajaremos con 2 grupos, Jedi mezclando planetas y Sith mezclando planetas. Calculamos los mean squares y vemos que la ms de entre grupos ahora tiene 1 grado de libertad porque son 2 grupos. Finalmente, para la interacción asumiremos que cada combinación es un grupo. Por ejemplo, Sith Exegol y Jedi Exegol son 2 grupos separados, y así para todas las combinaciones posibles. Vemos que el ms intragrupo tendrá 290 grados de libertad, pero ¿cuántos tendrán entre grupos? Pues será 4, al ser el producto de los grados de libertad del primer factor, que eran 5 menos 1, y del segundo factor, que eran 2 menos 1, en lugar de 9, que es lo que parecería lógico. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues bien, una vez determinados sus p-values, vemos que el factor planeta es muy significativo, el factor Sith es muy significativo, y la interacción también es muy significativa. Esto ahora veremos que tiene varias implicaciones en la interpretación. Por un lado, si no hubiera interacción, la conclusión sería más rápida. Los Sith tienen los sables más largos y los planetas influyen en el tamaño del láser. ¿Qué pasa con la interacción? Bueno, que ahora cuando nos pregunten, oye, ¿influye el tamaño del láser? Diremos, bueno, por norma general sí, pero depende del planeta. Y cuando nos preguntamos si el planeta influye en el tamaño del láser, diremos, bueno, sí, depende si eres Jedi o Sith. Así, entonces, ¿qué? Pues bueno, ahora toca hacer las comparaciones múltiples para ver dónde y para quién son más grandes estos láseres, utilizando los test post-hoc. En el caso que no hubiera interacción, podríamos usar estos datos con sus factores por separado y simplemente hacer lo mismo que haríamos con una one-way ANOVA, con los Tukis, HSD, Bonferroni o Shefe. En este caso, que hay interacción, haremos comparaciones simples para cada grupo usando el Estimate Marginal Means. Estas comparaciones se harán comparando las medias de un factor ajustadas por el otro factor. Estas comparaciones se harán usando una modificación del t-test y después tendremos que corregirlo o bien por Tuki o por Bonferroni, habitualmente Tuki. Los resultados nos devolverán una tabla para comparar los resultados más o menos así. Por un lado, comparamos cada planeta 2 a 2 y lo analizamos en función de si es Sith o Jedi. Si miramos primero los p-values, vemos que los cristales de Ilum son diferentes a los de Jedha, tanto para Jedi como para los Sith. Pero si comparamos Ilum y Lothal, vemos que solo son diferentes para los Jedi. Y lo mismo pasa cuando comparamos Jedha con Lothal, que es significativo para los Sith, pero no lo es para los Jedi. Vale, pero entonces, ¿qué cogemos? Pues vamos a echarle un vistazo a los estimates de cada comparación. Para entender esto de estimates, simplemente es cuántas veces es más grande el primer planeta respecto al segundo planeta. En el primer caso, vemos que el estimate de Ilum contra Jedha es de 15,9 para los Jedi, pero solo 5,6 para los Sith. Por otro lado, Jedha contra Exegol nos dice que el estimate es de menos 15, lo que implica que Exegol son más grandes para los Jedi. Vale, entonces, ¿qué planetas escogemos? Pues si eres Jedi, lo recomendable sería coger cristales de Ilum o Exegol. Además, la diferencia entre estos dos planetas es de 0,4 en estimate, así que casi nada. En cambio, si eres Sith, mejor cogeremos los de Exegol. Estos análisis se pueden hacer con el factor al revés. Por ejemplo, si un Jedi y un Sith se hacen con un láser con cristales en Ilum, ¿estos serán diferentes? Pues el p-value dice que no, y aunque lo fuera, el valor del estimate es pequeñito, de 2,43, así que casi nada. Sin embargo, en Exegol el p-value sí que es significativo, y aquí, al ser el estimate negativo,
negativo, los Sith tendrían ventaja. Así que, ¿dónde vamos a comprar los cristales? Pues si eres Jedi, mejor compra en Ilum, y si eres Sith, compra elegante, compre en Exegol, ¿entendido? Y eso ha sido más o menos que si como aplicamos el test Weyanova en cosas que no tienen mucho que ver con la bioestadística.